Hermano, estamos viendo los profetas que hablaron a ese reino del sur. Estamos viendo cómo se dividió el reino en tribus del norte y tribus del sur. Y eso fue lo que llevó. Y estamos viendo las causas a ese exilio, a Asiria y a Babilonia, dependiendo si son del norte o del sur. Estamos viendo cuál fue la misión del profeta Isaías. Y vimos que su misión es ser portavoz de Yahvé para anunciar que el pueblo, en vez de convertirse, se endurecerá, y de ahí resultará la ruina de Judá. Pero se conservará, dice ese texto del capítulo 6 de Isaías, se conservará la raíz de la cual brotará una raza santa. ¿Sobre quién profetizó Isaías, hermano? Especialmente Dios reveló a Isaías tantos detalles del Salvador del mundo que al leer esas profecías, que algunas ya las hemos visto en predicaciones pasadas, podría uno suponer que Isaías estaba viviendo en la misma época que Jesús. Pero hermano, Isaías vivió más o menos unos 750 años antes. Y cómo nuestro Padre le permitió a Isaías ver esas profecías, anunciarlas, aunque Isaías, hermano, no conoció a Jesús. Y me imagino que esa fue una de las cosas que le pusieron triste. Y por eso también es un texto que Jesús menciona en el Evangelio: dichosos ustedes, dichosos los ojos que miran, porque esto quisieron verlo los profetas, le decía el Señor a sus discípulos y a los fariseos, hermano, en un texto del Evangelio. Isaías predijo con exactitud detalles del nacimiento, de la pasión y la muerte de Jesús. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué fue lo que predijo sobre el nacimiento del Mesías? ¿Qué te recuerdas tú, hermano, de algún texto de Isaías que hable del nacimiento del Mesías? ¿De qué texto, hermano, de Isaías te recuerdas, hermano? No sé si te recuerdas de Isaías capítulo 7, versículo 14. Subraya tu Biblia, hermano, Isaías 7:14. Isaías nos decía a nosotros, si le decía a ese pueblo de las tribus del sur, a ese reino de Judá, le decía que nacería de una virgen. Y el texto de Isaías 7:14 dice así: el Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Palabra de Dios. Mira, hermano, aquí Isaías nos dice que va a nacer de una virgen. ¿Y qué significa, hermano? ¿Qué va a significar esa profecía? Que una rama saldrá del tronco de Jesé. Y eso está en Isaías 11, 1 al 2. Dice que una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para respetarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, esta profecía de Isaías le da a entender que el tronco de Jesé parecerá cortado, que esa dinastía de David quedará eliminada. Pareciera que ese tronco de Jesé, hermano, Jesé era el papá de David, parecía que ese tronco de Jesé iba a ser cortado y que la dinastía de David quedaría eliminada. Y es que, hermano, hay dos momentos en que la línea de David parece que se pierde, pero Dios es siempre fiel a sus promesas. ¿Te recuerdas, hermano, cuáles son esos momentos donde parece que la línea de David, de ese reino del sur, se va a perder? Ya vimos que uno de esos momentos fue cuando Atalía, ¿te recuerdas, hermano, que Atalía era hija del rey Ahab y de Jezabel? Esos reyes malos de las tribus del norte, en donde mata a todo, esta muchacha Atalía, dice que mató a todos sus nietos para quedarse ella con el trono de la dinastía del sur. Pero su hermana Josaba tomó a Joás de entre sus hermanos y lo escondió de Atalía.
y 6 años después es instaurado como rey, hermano, y eso fue lo que vimos en la Segunda de Reyes, capítulo 11. Ese fue el primer momento, pero hubo un segundo momento donde parecía que ese tronco de Jesé, de la dinastía de David, iba a desaparecer. Y ese segundo momento lo vamos a ir viendo adelante, y fue a raíz de la invasión de Nabucodonosor. Esa invasión que Nabucodonosor hizo a Jerusalén, donde los hijos del rey Sedecías fueron asesinados ante sus ojos, de manera que lo último que pudo ver este rey fue la aparente extinción de la línea de David. Y eso, hermano, está en la Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1 al 7. Pero Sedecías tenía un tío llamado Jeconías, el cual engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, y de esa forma continuó la dinastía de David, hermano. Esos son los momentos, saca tu cuaderno, hermano. Recuerda esos dos momentos en donde esa profecía de Isaías del capítulo 11, del 1 al 2, donde dice que una rama saldrá del tronco de Jesé, que un brote surgirá de sus raíces, pero que también esa rama, hermano, parecía que iba a quebrantarse. Pero mira, hermano, cómo Dios es fiel a sus promesas. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué nos anuncia Isaías sobre la vida pública de Jesús, hermano? ¿Qué crees tú que nos anuncia acerca de la vida pública de Jesús? Y hay un pasaje misterioso, hermano, sobre esto. Y eso, hermano, está en Isaías 8:23. Recuerda, hermano, que estamos viendo cuáles son los profetas que le hablaron al sur. Isaías es uno de ellos. Estamos viendo a Isaías, cuál es su misión, cómo fue su llamado, cuáles son los mensajes que él dio, cómo vio a Jesús 700 años antes en las profecías. Y en Isaías 8:23 dice así: pero ahí donde se encontraba la angustia, desaparecerá la noche. En el pasado casi aniquiló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Pero en el futuro se llenará de gloria la carretera del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿qué significa, hermano, ese texto de Isaías 8 donde dice donde habla de Zabulón y de Neftalí? Hermano, esos son textos que están en el Evangelio según San Marcos, y donde dice que las tribus de Zabulón y de Neftalí, dice que quedaban en el extremo norte del reino del norte, y esta zona, hermano, fue ocupada por paganos cuando la invasión de Asiria. ¿Te acuerdas, hermano, que en el pasado casi aniquiló al país de Zabulón y al país de Neftalí? Y esa zona fue ocupada por paganos traídos por los asirios. ¿Y qué significa, hermano, eso? En el futuro se llenará de gloria la carretera del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. Hermano, ¿qué crees tú que significa ese texto de Isaías 8, donde habla de la región de Neftalí y de Zabulón? Esa carretera del mar era una carretera natural que dice que desde el norte hasta el mar de Galilea atravesaba por el país de Zabulón y Neftalí. Y en el futuro, cuando vino el Mesías, aunque había nacido en Belén y crecido en Nazaret, Jesús establece su centro de operaciones, hermano, no sé si te recuerdas, en Cafarnaúm, al norte, en tierra que fue de paganos, hermano. Mira, hermano, cómo Jesús establece su centro de operaciones ahí en Cafarnaúm, al norte, hermano. Recuerda las tribus del norte. Ahí Jesús establece su centro de operaciones, y esa tierra era de paganos. Ahí en la casa de Pedro, a orillas del mar de Galilea, hermano, justo por donde pasaba esa carretera, esa vía del mar, esa carretera del mar. ¿Y cómo anuncia, hermano, Isaías la luz que traerá el Mesías y lo que va a traer, hermano?
Eso está en Isaías 9 y es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo anuncia Isaías en el capítulo 9, cómo anuncia la luz que Jesús como Mesías va a traer y cómo la va a traer, hermano. Y dice así: el pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Es una fiesta ante ti como en un día de siega, es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú los quiebras como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites. Para el trono de David y para su reino, él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será, por el amor celoso de Yahvé Sebaot. Hay una profecía, hermano, entonces, que hablaba de eso, de la luz. Mira, hermano, qué texto tan interesante, qué maravilloso, como 750 años antes de Isaías ya profetizaba acerca de ese Mesías, de esa luz admirable, esos nombres tan lindos que le ponía como consejero, admirable, como Dios fuerte, como Padre que no muere, como príncipe de la paz. Cómo ese imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de David y para su reino, y él lo afianza por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. Hermano, mira, hermano, cómo Dios es fiel a sus promesas y cómo cumple, porque Jesús es de la descendencia de David. Recuerda, hermano, que estamos hablando de que Isaías le habla a las tribus del sur y ahora nos está hablando a nosotros, que somos esa iglesia fiel, es el pueblo de Judá de los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya. Y con María Santísima sigue meditando el rosario.